Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero mostrarles cómo pueden revisar si ya tienen algunos problemas en la suspensión de su vehículo. En mi caso ya trae algo de juego en la terminal de dirección, en la rótula y también en lo que es el valero masa. Para revisar si hay juego en nuestra suspensión tenemos que mover tomando la llanta de esta parte y la vamos a mover de un lado a otro. Vamos a tratar de moverla y aquí ya notamos un poco de juego. Esto significa que ya traemos algún detalle en la terminal de dirección o en el valero masa. Ya he revisado que tengo problema en la terminal de dirección y también ya compré lo que es el valero masa y en la masa delantera. Si tomamos la llanta de esta parte, de aquí arriba y de abajo, y la movemos, si también sentimos juego, aquí lo que estamos probando es la rótula de la suspensión. Entonces también ya tenemos algo de juego. Esto lo estoy comparando con mi otra rueda. Lo que me falta comprar entonces es la rótula de la suspensión, la terminal de dirección, y ya compré lo que es el valero masa y la masa como tal. Cuando cambien el valero sí les recomiendo también compren la masa, ya que va a quedar mejor su carro y estos componentes no son muy costosos, entonces les conviene bastante comprarlos. A continuación les muestro el componente: masa delantera, y pues aquí se las muestro. Esta es marca SID, me ha salido buena esta marca, no he tenido problema con ella. Y les muestro también el valero. Aquí está el valero masa, pero hay que esperar a comprar los otros componentes para que el trabajo quede lo mejor posible y tengamos ya la suspensión al 100%. Y pues prácticamente es todo lo que les quería mostrar. Solamente querían que revisaran eso. Si mueven en esta dirección tomando la llanta de esta manera y sienten algún juego al estar moviendo la llanta, como les comentaba, es problema de la terminal de dirección o de su masa valero. Y si la mueven de arriba hacia abajo y tiene juego, ahí el problema es con la rótula de suspensión. Prácticamente es lo que les quería mostrar, igual para que siempre tengan su suspensión al 100 y estén revisando estos pequeños detallitos que les van a servir para llevar el mantenimiento correcto de sus vehículos. Amigos, el día de hoy acabamos de comprar estas piezas. Es una terminal de dirección y una rótula de dirección también. Se las muestro antes de que se las vayamos a poner. Les muestro aquí la rótula. Por aquí la tenemos. Por acá les muestro la terminal de dirección. Aquí las tenemos. He estado utilizando estas piezas y me han estado funcionando bien. Hasta ahorita no he tenido ningún problema con ellas y son bastante, bueno, en este caso las comparé con otras marcas y me parecieron accesibles. Me han estado durando, bueno, las que utilicé la vez pasada me duraron aproximadamente 3 años, 2 años y medio, y pues me parece para el precio una buena duración. Bien, aquí tenemos la terminal de dirección, espero la puedan apreciar bien. Y pues la masa está en medio, esa no se puede ver bien, pero se ve por fuera de la llanta un poquito. Les voy a mostrar. Como podemos observar, esta de en medio es la rótula, y pues aquí tenemos la masa que ya la hemos cambiado, y el valero también está nuevo. Entonces, como dato particular, siempre deben de mantener los componentes en buen estado, todos estos componentes de la suspensión, para tener trabajando nuestro carro al 100. A continuación quiero mostrarles las piezas como estaban ya desgastadas. Ya las hemos cambiado, pero quiero mostrarles. Esta es la rótula y como pueden ver ya estaba gastada. Ya está bastante suave esta parte. Todavía pudiera haber aguantado un poco más, pero fue mejor ya cambiarla porque ya el cubrepolvo, como podemos observar, ya estaba reventado. Entonces no tardaba en que ya se fuera a dañar por completo. Y la terminal, esta sí, ya estaba bastante dañada. Como pueden ver, el cubrepolvo ya estaba completamente reventado y ya no tiene grasa. Entonces esto nos podía ocasionar un problema más grave, ya que esta es la dirección del carro, entonces también es muy importante. De momento es todo lo que les quería mostrar. Hasta la próxima.